Se necesitan 20 años para construir una reputación y tan solo 5 minutos para arruinarla. Si piensas en esto, harás las cosas diferentes. Warren Buffett. Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la carrera de Ingeniería Civil, materia de Construcciones Civiles. Somos del 9º semestre y somos del grupo 1. A continuación, vamos a realizar la presentación y la descripción de la obra, o proyecto en el que estamos realizando la fiscalización y residencia. Cabe mencionar que el video se hace con la finalidad de mostrar las diferentes normativas que se necesitan para realizar un proyecto de construcción civil y también para analizar si dentro de la misma se cumplió con las normas o no. Soy Ariel Vinces y a continuación voy a hablarles del armado estructural. Armado de vigas de acero. Como ya sabemos, las vigas son elementos horizontales que transmiten las cargas a los muros y las columnas. El armado de las vigas se lo realizará una vez esté colocado a la base del encofrado. Las dimensiones, tipo y ubicación las encontraremos en los planos estructurales. La norma ecuatoriana de la construcción establece que para estructuras que tengan más de 2 pisos o luces mayores a 5 metros de longitud, la norma establece lo siguiente: el ancho mínimo de la viga será de 25 centímetros o 1/3 de la altura de la viga. La luz libre de la viga tiene que ser mayor de 4 veces la altura útil de la viga. El refuerzo longitudinal debe estar constituido por 2 varillas continuas, arriba y 2 abajo como mínimo. Pero esto ya depende del diseño estructural. Como podemos observar, el armado estructural de la viga de nuestro proyecto está dado por: en la parte perimetral encontramos varillas phi de 20 y en la parte céntrica, como podemos visualizar aquí, encontramos 3 varillas phi de 18. A continuación, un video donde se especifica o se muestra el armado de las vigas. Traslapes o empalmes de viga. En vigas el traslape de refuerzo longitudinal se realizará en forma alternada. Se destaca que en ningún caso se podrá traslapar más del 50% del refuerzo en la longitud del traslape. La distancia entre traslapes alternados debe ser mayor que 30 veces el diámetro de la varilla de refuerzo. Si existen traslapes, estos no pueden hacerse ni dentro ni cerca de las columnas, sino alejados al menos el doble de la altura de la viga. Es decir, si se tiene una viga de 40 centímetros de altura, el traslape, de ser necesario, deberá empezar a 80 centímetros de la cara de la columna. Ejemplo, 2 por 40 igual a 80 centímetros. También cabe mencionar que no se aceptan traslapes soldados. La longitud del traslape será 60 veces el diámetro de la varilla. Como podemos observar en esta imagen, nos especifica lo mismo que dice la norma. Debe ser mayor a 2 veces la altura de la viga. Y de aquí para acá podemos empezar con los traslapes. Como podemos observar, aquí tenemos una imagen donde nos especifica el traslape que se realizó dentro de la obra. Separación de estribos. La norma NEC de estructuras de hormigón establece lo siguiente: el primer estribo se ubica a 5 centímetros de la columna. Como podemos observar dentro de la imagen, también nos especifica que a 50 milímetros de la columna. En los extremos, o sea en la parte de los extremos, a 2 veces la altura de la viga. A 2 veces la altura de la viga. El espaciamiento no debe ser mayor a la altura útil de la viga. Los espaciamientos. Medida desde la parte superior de la viga hasta el centro de la varilla de la parte inferior. Esto de aquí. Dividida para 4 o 6 veces el diámetro menor del refuerzo longitudinal, o 200 milímetros, que vendrían siendo 20 centímetros. O sea, en esta parte. En el centro de la viga, la separación debe ser menor o igual que la altura útil de la viga, medida desde la parte superior de la viga hasta el centro de la varilla de la parte inferior, dividida para 2, o sea, en esta parte de aquí, El doblez del gancho de la varilla longitudinal de las vigas que se anclará en las columnas dependerá del diámetro de esta y del ángulo del doblado. Los ganchos deben estar doblados a 135 grados o 90 grados. La sección de las vigas de la obra, o sea, de nuestra obra en la que estamos trabajando, son de 45 por 25 en la parte perimetral y de 30 por 15 en las partes de en medio. Esto solo de armado estructural. Las luces entre columnas son de 3.15 y 3.70. La separación de estribos está dividida en 5, 10, 20, 10, 5. Como podemos observar en la imagen, se cumple todo lo que la norma especifica. Armado de columnas de acero. Las columnas son los soportes principales de la vivienda y transmiten el peso de las cargas de los pisos hacia la cimentación de la estructura. Traslape. Empalmes de varillas.
En columnas, el traslape de refuerzo longitudinal se realizará de forma alternada. Se destaca que en ningún caso se podrá traslapar más del 50% del refuerzo longitudinal del traslape. La distancia entre traslapes alternos debe ser mayor que 30 veces el diámetro de la varilla de refuerzo. Se aceptan uniones soldadas, no se aceptan uniones soldadas. Si las barras se traslapan en el interior de las piezas huecas, la longitud del traslape será al menos igual que 50 veces el diámetro en barras con esfuerzos especificados de fluencia de hasta 412 megapascal o 4.200 kg por centímetro cuadrado, y al menos igual que 60 veces el diámetro en barras o alambres con esfuerzos específicos de mayor fluencia. El traslape se ubicará en el tercio medio de la altura del muro. No se aceptan traslapes de más del 50% del acero longitudinal de elementos, vigas, columnas y muros en una misma sección. Como podemos observar en esta imagen, lo único que no vamos a encontrar es que sean traslapes alternados, pero si se cumple. Tenemos que el traslape en estas columnas es de 1,80, o sea, es mayor a lo que la norma establece y se cumple. Vamos a visualizar un video de los traslapes y del izado de columna. En este caso, dentro de nuestra obra se cumple. Está más de 60 veces el diámetro de la varilla, que en este caso utilizamos varillas Pidevent. Separación de estribos. La norma ACI establece que las columnas deben contener refuerzos en formas de espiral o de estribo cerrado, de confinamiento con espaciamiento S, medido centro a centro, que no exceda el menor de 6 veces el diámetro de las barras longitudinales de la columna, o 150 milímetros, al menos que lo estipulado al respecto en el capítulo 21 del ACI 318 requiera mayor cantidad de refuerzo transversal. Se destaca lo siguiente: la separación S máxima del refuerzo en espiral o entre estribos no debe exceder de 6 veces el diámetro menor del refuerzo longitudinal, ni tampoco 100 milímetros en el L0. En las regiones fuera de L0, la separación S máxima del refuerzo en espiral o entre estribos no debe exceder de 6 veces el diámetro menor del refuerzo longitudinal, ni tampoco 200 milímetros. La separación de las columnas de la obra, la sección de las columnas de la obra son de 50 por 30 en las perimetrales y de 40 por 40 en las de la sección del medio. En total 21 columnas por piso, con una altura de 3,85. La separación de estribos está dividida en 5, 10, 20, 10, 5. Como podemos observar aquí, hay una pequeña imagen donde nos especifica. El doblado de los ganchos debe ser mínimo 7.5 centímetros. Como podemos observar, les voy a mostrar un pequeño video donde se está haciendo el armado de los estribos y la separación. Dentro de la obra se cumple todo lo que la norma especifica. Y como podemos observar aquí, también tenemos una de las columnas donde se está empezando a hacer el armado y la separación de los estribos. El refuerzo transversal debe disponerse mediante espirales sencillos o traslapados, estribos cerrados de confinamiento circulares o estribos cerrados de confinamiento rectilíneo, con o sin ganchos suplementarios. Se pueden usar ganchos suplementarios del mismo diámetro de barra o con un diámetro menor y con un mismo espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento. Cada extremo del gancho suplementario debe enlazar una barra perimetral de refuerzo longitudinal. Los ganchos deben estar doblados a 135 grados. Requisitos de confinamiento para elementos de flexo-compresión. Para viviendas que tengan más de 2 pisos o luces mayores a 5 metros de longitud, la norma ecuatoriana de la construcción especifica lo siguiente: la sección transversal más pequeña de la columna será de 35 milímetros. El diámetro mínimo de estribos es el de 10 milímetros. Respecto al espaciamiento de estribos y zonas de traslape de acero, la longitud se debe
seguir los siguientes requisitos mostrando en la figura. Como podemos observar, en esta parte de aquí, la longitud de la zona de confinamiento LO debe ser mayor que 450 milímetros, o sea, esta parte de aquí. Esta parte de aquí es la zona permitida para traslapes de refuerzo longitudinal. Ya. En esta parte de aquí es donde nos especifica que el primer estribo debe ir colocado a 50 milímetros, en este caso 5 centímetros. Lo mismo acá. La separación en esta parte de aquí debe ser menor a 6 veces el diámetro de refuerzo longitudinal o 150 milímetros. Ya. En esta parte de aquí la separación debe ser menor a 100 milímetros o 6 veces el diámetro de refuerzo longitudinal menor. Como podemos visualizar, aquí también tenemos una imagen de la obra donde especifica que se cumple todo lo que la norma especifica. Armado de escalera de acero. Las escaleras se cimentan con hormigón ciclopeo y una cadena de hormigón armado trazado de huellas y contrahuellas, desde el contrapiso hasta la losa superior, con un espesor mínimo de 15 centímetros. Encofrado de la escalera se realiza el siguiente trazado de fondo como base utilizando la tabla 1 de 2.5 centímetros. Las escaleras de las orillas longitudinales suelen colocarse con un espaciamiento de 15 a 25 centímetros según el diseño. Armado de losas de acero. Como pueden ver, tiene refuerzos negativos y refuerzos positivos en la parte inferior. En la ubicación del diámetro y corte de esta varilla se encuentra detallada en el plano estructural. Además, en el espacio de la losa sobre los bloques se suelen colocar una malla electrosoldada de temperatura. Los nervios. Según la norma ecuatoriana de la construcción, en el caso de losas macizas de hormigón armado, la separación entre nervios no debe de excederse a los 500 milímetros. Como pueden ver, tenemos la longitud de traslape y las posiciones de traslape. Refuerzos verticales. Los refuerzos deben ser corrugados excepto en espirales, donde se pueden utilizar acero liso. Los refuerzos horizontales, según la norma ecuatoriana de la construcción, el refuerzo horizontal en la losa de hormigón armado se colocan generalmente en la parte inferior de la losa para resistir los refuerzos de la fricción. Hay acero negativo y acero positivo. El acero negativo es el acero que se coloca en la parte superior de las zonas donde actúan los refuerzos de flexión negativos. Los aceros positivos se colocan en la parte inferior de la losa, en las zonas que están sometidas a fuerzas de flexión positivas. Por ejemplo, en la zona de la parte media de la losa es donde la losa tiende a doblarse hacia abajo. Encofrado de viga. En la obra, las vigas fueron encofradas con tablas de madera pachaco y estabilizadas con puntales de caña. La norma nos indica que antes de colocar la armadura de una viga es necesario encofrarla. El encofrado consta de la base, los laterales y los puntales con los cuales se sostendrá el encofrado. La base del encofrado está formado por tablas del ancho de la viga y el espesor de 2.5 centímetros. Para elaborar los costados se puede emplear las tablas de 2.5 centímetros de espesor de la altura adecuada de la viga, sostenido con alfajías de 5 por 7 centímetros. Para armar el encofrado se colocan los puntales o gatas que lo sostendrán. Estas gatas se regulan a la altura que se necesite. Se debe tener en cuenta que debe estar asentado sobre una superficie nivelada y compactada. La distancia entre las gatas deberá ser máximo de 90 centímetros. El encofrado lateral de la viga se lo coloca una vez se haya colocado la armadura de esta. Este encofrado servirá para la forma de la sección de la viga. Es recomendable colocar espaciadores y sujetar este encofrado con alambre para garantizar el ancho al momento de fundir. Este encofrado lateral debe estar bien asegurado y completamente vertical, verificado por un medio de una plomada. Encofrado de losa. Para la construcción del edificio comercial Los Cejos, como parte del proceso constructivo durante el proceso de residencia, se ha llevado a cabo el encofrado de la primera y segunda losa. Cabe resaltar que esta se trata de una losa aligerada con un espesor de 0.0 centímetros. La norma especifica que el armado del encofrado de una losa consta de gatas o puntales, viguetas, tablones de base que pueden ser de madera o metálicas y tablas laterales, las cuales estarán en los extremos de la losa.
Por lo tanto, en la construcción del edificio del Comercio Los Cejos sí cuenta con dichas especificaciones que dice la norma. En la primera losa se instalaron puntales metálicos de 3 metros junto con puntales de caña, dado que la altura del primer piso es de 3,49 metros. Los puntales metálicos fueron ajustados y nivelados con ladrillos para alcanzar la altura necesaria. En la segunda losa solo se decidió utilizar únicamente puntales de caña. En la norma nos indica que se procede a colocar las gatas o puntales en todas las áreas donde se fundirá la losa y tendrá un espaciado entre 80 y 90 centímetros, como muestra en la figura. Los puntales deben estar sobre el suelo compactado y bien nivelado, si es que la losa es del primer piso, como en la figura. La norma establece que se deben ubicar sobre las gatas las vigas metálicas, las cuales soportan a los tableros de madera o metálicas que servirán para la colocación de los bloques alivianados, la armadura de la losa y el hormigón. Por último, se colocan las tablas laterales, las cuales tendrán un ancho del mismo espesor de la losa o superior, evitando así que se derrame el hormigón. Todo el encofrado deberá estar muy bien asegurado para evitar que ceda durante el proceso de fundición de la losa. En la losa del primer y segundo piso de la construcción se ubicaron los tableros laterales y viguetas metálicas como lo indican en la norma. Encofrado de escalera. El encofrado de escalera debe considerar varios aspectos para garantizar la seguridad y funcionalidad de la misma. Para ello es importante tener en cuenta requisitos generales de diseño como el espacio de circulación, el ancho y altura del paso. El tipo de escalera que tendrá la edificación será de uso general, ya que es un edificio comercial. Existirán dos tipos de diseño de escaleras. Por su forma y disposición de escalones, el primer diseño se trata de una escalera recta y el segundo de una escalera compuesta de 2 tramos. Antes de empezar con el trazado para encofrar la escalera, es importante conocer las dimensiones que tendrá cada una de ellas. Estas tendrán de forma general una huella de 25 centímetros contra huella de 18 centímetros, espesor de 15 centímetros y por otra parte el espesor de la losa es de 20 centímetros. Como observación, la norma indica que la dimensión mínima de una huella de escalera de acceso público debe ser de 28 centímetros, por lo tanto, en la obra no se cumple con esta especificación. La escalera recta está compuesta por un solo tramo continuo y 16 escalones. La escalera de 2 tramos, en cada uno de sus tramos tendrá 10 escalones. De acuerdo a lo que estipula la norma, las escaleras rectas contarán con un máximo de 17 pasos entre un piso y otro, y las escaleras con acceso al público deben tener tramos continuos sin descanso hasta 10 escalones. Por lo tanto, esto se está cumpliendo en la obra. La escalera de 2 tramos tiene 2 descansos de 1,25 y 1,40 metros. El ancho de esta escalera es de 1,60 metros. La norma establece que los descansos deben tener el ancho mínimo coincidente con el ancho de la escalera. Esto se cumple en la obra. Otra especificación es que las escaleras con acceso al público, el área correspondiente al descanso no puede ser ocupada por peldaños. Sin embargo, se puede observar que sí existen peldaños en la escalera de 2 tramos. Una vez establecido las dimensiones de cada una de las escaleras, se comienza con el proceso de trazado. Para comenzar a construir la grada, primeramente se traza en la superficie de la pared lateral. Se ubica el inicio, el contrapiso y el fin de la losa superior. En la planta baja, desde el contrapiso hasta la losa, existe una distancia de 3,49 metros y una losa de 20 centímetros. En la distancia horizontal se traza el número de huellas y en la distancia vertical el número de contrahuellas que tendrá la escalera. Con estos puntos de referencia se procede a trazar la grada y el espesor de esta, tomando en cuenta que el espesor mínimo es de 15 centímetros y es lo que se está aplicando en las escaleras que tendrá el edificio. Seguidamente se procede a encofrar la grada teniendo en cuenta el fondo de la escalera, el cual será la base. Después se ubican las varillas longitudinal y transversal que van sobre el encofrado. Deben colocarse sobre galletas de hormigón para garantizar el recubrimiento. Las varillas de refuerzo deberán estar ancladas a la cimentación de la losa superior. En este caso se utilizaron varillas de FIDE de 12 y separadores de hormigón de 3 centímetros. Luego se encofraron las contrahuellas usando tablas de 1 pulgada de espesor y las medidas de ancho y largo van de acuerdo a las dimensiones de las escaleras. Estas tablas se aseguraron con tacos en los extremos y se colocó un listón en el centro a lo largo del encofrado de las gradas para evitar que estas tablas cedan al momento de la fundición. Las tablas utilizadas son de madera pachaco.
Antes de iniciar con la fundición de las escaleras se deberá verificar que el encofrado esté correctamente asegurado y nivelado. Además se deberá humedecer el mismo para evitar que las tablas absorban agua de la mezcla del hormigón. Las escaleras permanecerán con el encofrado por lo menos 7 días después de la fundición. En todos estos 7 días se deberá regar agua realizando el proceso de curado de las escaleras. Encofrado de columnas. En la obra el encofrado de las columnas se realizó con piezas metálicas. Antes de armar el encofrado se debe considerar la ubicación y tamaño de estas. En la edificación existirán columnas de 50 por 50, 60 por 40 y 25 por 25. Consideremos el caso de las columnas de 25 por 25. En estas se utilizaron piezas metálicas de 3 metros de largo, 25 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. A estas piezas se les ubicó en la parte interna aceite quemado para evitar la adherencia del hormigón y facilitar el desencofrado. Las piezas se ubicaron de forma vertical y se verificaron por medio de una plomada que estén correctamente vertical. Por último, se colocaron puntales de madera para asegurar la estabilidad del encofrado. De acuerdo a lo que establece la norma, el encofrado debe instalarse perfectamente vertical y nivelado para evitar inclinaciones o formaciones de la columna. Las columnas se podrán encofrar con tableros metálicos o de madera. Terminado el encofrado, se debe verificar que esté completamente vertical por medio de una plomada. Si la columna es esquinera, se la debe replantear con escuadra. Sus principales elementos son los puntales, barrotes, tablas de encofrado o piezas metálicas de encofrado, dados de concreto y plomada. De acuerdo a estas especificaciones, en la obra sí se está cumpliendo con esto. Preparación de losa. Como primer punto tenemos la colocación de nervios. En la obra se realizó el corte de varillas de diámetro de 14 milímetros en los tramos de 2,30 centímetros, lo cual se utilizó para los nervios de la losa. Según la norma ecuatoriana de la construcción, el armado de losa en los sitios de viguetas y nervios formados en los espacios entre los alineamientos consta de una varilla superior y una varilla inferior, que la varilla superior sería como la parte negativa y la inferior la parte positiva. Los nervios de la losa, según la norma NET 15, proporcionan rigidez y resistencia a la losa, permitiendo la distribución de las cargas y minimizando la cantidad de materiales necesarios. Colocación de acero de refuerzo. Según la normativa, el diámetro de acero de refuerzo. El refuerzo empleado en la construcción de estructuras de hormigón armado debe tener un diámetro nominal, comprendido dentro de los valores expresados en la siguiente tabla. Que como se observa, nosotros nos vamos a la parte de estribo. El diámetro mínimo de la barra es de 10 milímetros y el diámetro de la barra, el máximo, es de 16 milímetros. En ese ejemplo en que estamos. El diámetro de acero de refuerzo de la obra se utilizó tipo estribo, se ve en la tabla. Corte y doblez. Las varillas rectas deberán tener una tolerancia longitudinal de 2,5 centímetros y las varillas dobladas deberán medirse de exterior a exterior. Colocación de tuberías. Tuberías eléctricas. Tubos eléctricos desde 1 medio, 3/4 y 1 pulgada. Se utilizaron tubos de PVC conduct eléctricos. Además, se han dejado cajetines de 2, 3 y hasta 4 pulgadas para bajantes de alta tensión entre pisos. Antes de fundir la losa se deberá tener en cuenta las instalaciones eléctricas y sanitarias que tendrá la vivienda. El detalle de esto se encontrará en sus respectivos planos especificados. Esta tubería se lo deberá de sujetar para evitar que se muevan al momento de fundir la losa. Las tuberías para las instalaciones de los circuitos eléctricos deben ser de los siguientes tipos: tubería PVC tipo y liviano. Los cajetines para las instalaciones de los circuitos eléctricos deben ser de los siguientes tipos: plásticos o metálicos. Colocación de bloques. Los bloques espumafón para losa con medidas de 40 por 40, dejando un espaciamiento de 10 centímetros entre bloques. En los planos estructurales se encontrará un esquema de la colocación de bloques y alineamientos, que se ubican 2 bloques unidos y alineados formando cuadrados de 40 por 40 centímetros, dejando espacios por lo generalmente de 10 centímetros para la conformación de viguetas llamados nervios en las 2 direcciones de la losa. A continuación se detalla el cálculo del número de bloques en la losa del primer nivel. El cálculo se lo realiza mediante el método de áreas, como se visualiza en las diapositivas. Después de calcular las áreas,
Se procede a calcular el total del número de bloques de espuma foam. En total nos da un valor de 827 bloques. En la obra se hizo la fundición de columnas de 60 por 40, de 50 por 50 y de 25 por 25. Se utilizó encofrado metálico respectivo para las columnas. Se utilizó el hormigón usando una dosificación de 2.2.2. Se utilizó arena homogenizada, ripio, cemento y 20 litros de agua para alcanzar una resistencia de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El recubrimiento para las columnas fue de 5 centímetros. Según la norma, en la resistencia mínima de compresión del hormigón, para las columnas principales la resistencia mínima del hormigón debe ser de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados y en proyectos mayores en demandas estructurales se utiliza el hormigón de 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados o más. En los recubrimientos para columnas, en las columnas en interiores o expuesta directamente a humedad es de 40 milímetros. En columnas expuestas al aire libre o a humedad de 50 milímetros. En columnas enterradas o en contacto con el suelo 75 milímetros. Y en columnas en ambientes agresivos a 75 milímetros. ¿Cómo alcanzar la resistencia solicitada? En el diseño de la mezcla, la dosificación del hormigón depende de la proporción de los materiales. Para lograr la resistencia deseada debemos seguir los siguientes pasos. Determinar la relación agua-cemento. Para un hormigón de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados que se usó para las columnas, la relación agua-cemento debe estar entre 0,45 y 0,50. Relaciones más altas van a reducir la resistencia. El mezclado. Dentro del mezclado en obra se mide los materiales con parihuelas o cubos uniformes. Se debe mezclar primero los componentes secos, cemento, arena y grava, y se añade agua gradualmente. El vertido y la compactación. Dentro del vertido se coloca el hormigón de manera continua para evitar juntas frías. Se usa equipos como vibradores para eliminar vacíos y asegurar una buena compactación. Desencofrado de columnas. Se realizó el desencofrado de columnas 24 horas posterior al colado. Según la norma ecuatoriana de construcción, el desencofrado de columnas puede realizarse cuando el hormigón ha alcanzado al menos el 70% de la resistencia específica. Tiempo mínimo para el desencofrado. En condiciones normales de temperatura de 20 a 25 grados centígrados y un hormigón de 210, el desencofrado debe realizarse 48 horas después del vertido. En climas fríos o en cemento de fraguado lento, el tiempo puede extenderse hasta 72 horas o más. El curado de columnas. Se curó las columnas durante 7 días mediante el vertido de agua. Según la norma ecuatoriana de construcción, el concreto debe mantenerse húmedo durante al menos 7 días continuos bajo condiciones normales de temperatura de entre 20 a 25 grados centígrados. En climas cálidos o secos, el curado debe extenderse de 10 a 14 días para evitar la evaporación rápida del agua. Si se emplea cemento de alta resistencia inicial, el curado debe reducirse, pero debe garantizarse que el concreto haya alcanzado al menos el 70% de su resistencia específica. Fundición de losa y escalera. Empezaremos con la colocación de bloques. En los planos estructurales se encontrará un esquema de la colocación de los bloques de alivianamiento. Se ubicarán 2 bloques unidos y alineados, formando cuadrados de 40 por 40 centímetros, dejando espacios por lo general de 10 centímetros para la conformación de viguetas, también conocidos como nervios. Antes de fundir la losa se deberá tener en cuenta las instalaciones eléctricas y sanitarias que tendrá la misma vivienda o edificio. El detalle de estas se encontrará en sus respectivos planos. Estas tuberías se las deberá sujetar para evitar que se muevan al momento de fundir. Antes de comenzar a fundir la losa se deberá verificar que el encofrado y las gatas o puntuales estén completamente firmes. De igual manera se debe verificar las instalaciones eléctricas y sanitarias que irán por la losa. No olvidemos que se debe humedecer también los bloques de alivianamiento y el encofrado con el fin de que éstas no absorban agua de la mezcla. Durante la fundición es recomendable primero llenar las vigas y viguetas y luego la losa superior, que por lo general tiene 5 centímetros de espesor. Es muy importante compactar el hormigón usando un vibrador mecánico para evitar vacíos, los cuales pueden causar problemas como filtraciones de agua. Una vez que se ha terminado de fundir la losa,
esta debe estar completamente nivelada y nosotros deberemos esperar que se haya fraguado. Se comienza con el proceso de curado. Es muy importante este proceso ya que este elemento, por su condición, debe estar expuesto al ambiente para evitar las posibles fisuras. Acerca de lo que es la fundición de escalera, primero tenemos que una escalera está constituida por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por gradas y las gradas por huellas y contrahuellas. En la escalera que se realizó en las obras, que fueron dos, una tipo caracol y la otra recta, tienen una huella de 25 centímetros y una contrahuella de 18 centímetros. Cuando se fundió la escalera, se utilizó el mismo hormigón que la losa, que es una resistencia a la compresión de 240 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Para esto también se realizó un ensayo de cono de Abraham, lo cual nos dio un asentamiento promedio de 20 centímetros. En lo que es la distancia horizontal de estos dos puntos, se traza el número de huellas que tendrá la escalera, y en la distancia vertical se traza el número de contrahuellas. Con estos puntos de referencia se procede a trazar la grada y el espesor de esto, tomando en cuenta que el espesor mínimo es de 15 centímetros. Es importante que al momento de fundir las escaleras se lo realice de la parte más baja y terminen en la parte más alta. Si se lo realiza de manera contraria, el hormigón resbalará y el ripio de este se separará, provocando que el hormigón no tenga su resistencia al máximo y también disminuye su consistencia. Durante lo que es la fundición se deberá utilizar un vibrador mecánico para que este compacte el hormigón y así evite que existan vacíos y cangrejeras. Las escaleras permanecerán con el encofrado por lo menos 7 días después del día que se realizó la fundición. En estos 7 días se deberá llevar a cabo lo que es el curado, que no consta en otra cosa que es regar agua a las escaleras. Para esto también nos dice que al momento de preparar las escaleras, las varillas longitudinales y transversales que van sobre el encofrado deben colocarse sobre galletas o separadores de hormigón. Esto se lo realiza para garantizar el recubrimiento óptimo y que nuestras varillas no queden en contacto con el aire. Las varillas de refuerzo deberán estar ancladas tanto a la cimentación como a la losa superior, caso que en nuestra obra sí se llevó a cabo. También se encofran huellas con unas tablas de 1 pulgada, es decir 2.5 centímetros de espesor, de ancho y de largo. Estas deben coincidir con las medidas de nuestra escalera. Estas tablas deben asegurar con tacos en los extremos y se deberá colocar un listón en el centro, a lo largo del encofrado de todas las gradas. Esto se lo hace para evitar que las tablas cedan al movimiento de que se dé la fundición.